Desde que estamos en el vientre de nuestra padre, de nuestra madre, encontramos y escuchamos muchas voces, ¿cierto? Muchas voces. Ya cuando somos niños tenemos profesores, amigos del colegio, y a medida que vamos creciendo, si ustedes se pusieran a hacer la lista de la cantidad de voces que hemos escuchado alrededor de nuestra vida, sería una lista bien larga. He titulado esta pequeña reflexión "Cuando confundo su voz". Vamos a mirar el primer libro de Samuel, capítulo 3. Está unos libros antes de los Salmos. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Samuel vino como bendición, como respuesta de Dios. Encontramos en la Biblia mujeres que eran estériles. Una de ellas es Sara. Otra de ellas es Ana. Otra de ellas es la esposa de Isaac. ¿Se acuerda que estuvo como 20 años sin poder tener hijos? Rebeca, ¿verdad? Otra de ellas es precisamente la madre de Samuel, que era Ana, ¿verdad? Ella no podía tener hijos. Y le pidió al Señor un hijo y lo dedicó para que estuviera al servicio del Señor. Y Dios no solamente le dio un hijo, ella pidió específicamente un hijo varón. Y Dios le dio un hijo varón. Y ese hijo varón lo dedicó al servicio del Señor. Qué lindo es, hermanos, tener hijos nuestros hijos dedicados al servicio del Señor. ¿Cierto que sí? Ver a nuestros hijos amando la palabra de Dios, queriendo escuchar la voz de Dios, eso debe darnos gozo. Y por el otro lado, cuando no lo hacen, debe preocuparnos y producir en nosotros oraciones a Dios por ellos. Primer libro de Samuel, capítulo 3, dice, versículo 1. Miren, aquí hay un joven. Aquí tenemos en la reunión algunos jovencitos, ¿verdad? Pues este Samuel era un joven. Algunos piensan que entre 12, 17 años más o menos era la edad de Samuel cuando sucedió lo que vamos a leer el capítulo 3. Versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Quién era Elí? Elí era el sacerdote. Allí ministraba, realizando sacrificios, iba a la gente, llevaba los sacrificios y ellos lo presentaban los sacrificios delante del Señor. Cuando hablo de ellos, era Elí y sus hijos. Sigue diciendo, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Miren, Dios puede hablar a los jóvenes. Dios puede utilizar a los jóvenes. No quiero que pensemos en los jóvenes como personas incapaces de servir al Señor. Estamos en un mundo sumergido en el pecado, en un mundo donde la juventud, la mayoría de ella, piensan en sus intereses y que la realización verdadera está en disfrutar los placeres del mundo. Pero también encontramos jóvenes convencidos por Dios, a quien Dios ha tocado, comprometidos con la obra de Dios. Y aún Dios está tocando corazones de niños y de jóvenes para llevarlos a su servicio hoy. Entonces, hoy pueden haber Samueles y Samuelas, jovencitos y jovencitas que quieran y que sirvan al Señor. Samuel, ¿qué dice de Samuel? Mire la palabra que utiliza, ministraba. La palabra ministrar habla de servicio, de servir. Samuel ministraba, servía al Señor en presencia de Elí.
Y Samuel no era un adulto, Samuel era un joven. Entonces, es Eclesiastés, ¿verdad? 12:1 dice, muy bien, todos los jóvenes deberían saber ese versículo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Entonces, versículo 2, perdón. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba como, bueno, eso espero que no pasen en estos minutos de reflexión de la palabra, que no se cumplan ustedes, que estén durmiendo, pero miren dónde estaba durmiendo, en el templo de Jehová. Qué mejor lugar para dormir, ¿cierto? En la presencia de Dios, en la comunión con Dios. Qué rico estar así, siempre conectados, aun cuando estamos durmiendo en la presencia de Dios. Cuando nuestros últimos minutos antes de cerrar los ojos, estemos agradeciendo a Dios por el día, ¿verdad? En lugar de estar pensando, se me olvidó apagar el fogón con el agua que dejé en las... No, no es pensar cosas. Que, la vecina, cómo me tiró la basura ahí al pie. No, nada de eso. Dios, gracias por este día. Señor, ayúdame con esto. Qué rico que esas fueran como los últimos minutos, segundos del día. Nos cerráramos los ojos pensando en Él. Pues bien, versículo 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. El arca representaba la misma presencia de Dios en el pueblo. Y allí estaba Samuel. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó ¿a quién? ¿A quién estaba llamando a Dios? A un adulto, a un anciano, porque solo los ancianos pueden servir al Señor. Solo a los ancianos Dios puede hablar. Dios estaba llamando a un joven. Jehová llamó a Samuel. ¿Y él qué dijo? ¿Qué significa de mí aquí? Dígame, ¿qué necesita? Estoy para servir. Versículo 5. Pero Jehová llamó a Samuel. Pero en los siguientes versículos nos damos cuenta de que Samuel no sabía que era Jehová. Versículo 5. Y corriendo luego a Elí, o sea, al sacerdote dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, no, yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate. Y él, ¿qué dijo? Se enojó. ¿Por qué me hacen levantar? Yo estaba muy dormido. Qué molesta era. ¿Qué dijo? Fue y se acostó. Yo quiero que miren actitudes de Samuel, de humildad, de sumisión. Cuando uno va a ser utilizado por Dios, Dios utiliza un corazón sumiso. Dios utiliza un corazón que se sujeta a la autoridad. Y yo lo que veo en Samuel es un joven sometido a la autoridad de Elí. Él está reconociendo que él está por encima. Y es bueno eso. Por eso Dios utiliza la escuela en el hogar, donde los hijos, nosotros todos nos levantamos, tenemos una autoridad, quien sea, mi papá, mi mamá, mis abuelos, mis tíos, quien me haya criado, la autoridad que Dios colocó para que aprenda a través de esa imagen, de ese tipo, de esa vivencia, que hay una autoridad superior a quien someterme y es Dios. Entonces, ¿qué pasó? Él fue y se acostó. Él no sabía que era Dios. Él no distinguía la voz de Dios. Y la pregunta es si nosotros hoy estamos distinguiendo la voz de Dios. Si cuando alguien se para aquí a predicar o cuando tú estás leyendo la palabra de Dios,
tú puedes ver detrás de ese alguien, tal vez incapaz, tal vez que no predica de la manera que te gustaría a ti que predicara, tal vez lo que sea, pero detrás de él tú puedes ver que no es él, sino Dios está hablando. Porque es importante distinguir la voz de Dios. ¿Qué pensaba Samuel? Que no era la voz de Dios, que era la voz de quién? De Elí. Y nosotros también hoy, muchas veces, confundimos y pensamos que la voz que estamos escuchando es la voz de aquel, la voz de aquella, la voz del pastor, del líder, pero no estamos colocando atención en que tal vez Dios es la voz de Dios a través de esa persona a quien habla. ¿Sí? Sigue versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Versículo 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Perdón, creo que me salté una. Versículo 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a él y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí. Ahí sí estaba furioso, ahí sí, estaba furioso. ¿Sí? Lo dice así. Y dijo: heme aquí. Quiero que vean por un lado la sumisión de Samuel, pero por el otro lado la insistencia de Dios. Dios llamó una vez, Dios llamó, Dios llamó 3 veces. ¿Se cansó Dios de llamar? Dios, ¿cuántas veces nos ha llamado? ¿Cuántas veces Dios nos ha entregado un mensaje a nuestra vida que quiere que escuchemos? Y nos ha dicho una vez, y nos ha dicho otra vez, y nos ha dicho otra vez. Y Dios habla. Entonces, la tercera vez, versículo 8, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino allí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Este era un adulto con experiencia y había tenido experiencia de Dios hablándole a él. Así que entendió, es Dios llamando a Samuel. ¿Has tenido tú la experiencia de que Dios te hable? ¿Has podido en un momento dado decir: esto Dios me lo está diciendo? Dios me lo está diciendo. ¿Has podido percibir la voz de Dios tan claramente? Versículo 9. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Ya lo ha mandado a acostar como 4 veces. Y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Ya Samuel entendió que era quien que llamaba: Jehová. ¿Quién llamaba? Jehová. Jehová, habla porque tu siervo oye. ¿Qué quiere escuchar Dios hoy de nosotros? Ven aquí, habla porque tu siervo, Señor, en otras palabras, ¿qué quieres decirme? Dime en cualquier nivel, en cualquier aspecto de mi vida. Estoy dispuesto a hacer lo que tú digas. Aquí estoy, habla. Esa debería ser la actitud cuando nos sentamos a escuchar la palabra de Dios siempre. Pero no solamente habla, sino habla para hacer, ¿cierto? ¿Qué quieres que haga? Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla porque tu siervo oye.
Versículo 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. O sea que Samuel fue profeta de Jehová. Este joven fue profeta de Jehová. Versículo 20. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. ¿Qué experiencia más grande puede haber que Dios me hable? ¿Hay algo más grande que eso? Nosotros deberíamos sentirnos emocionados, deberíamos temblar de alegría y de respeto a Dios. Dios habló, Dios hablándome, es Dios hablando. Pero Dios hablando para que yo haga algo. El mensaje que Dios dio a Samuel no fue agradable, en el sentido de que hablaba de un juicio de Dios para la familia de Elí. Dios iba a juzgar la familia de Elí y a sus hijos por el pecado de ellos. Ese fue el mensaje. En ese sentido no fue agradable, pero seguramente Samuel se sintió completamente realizado por haberse puesto en las manos de Dios. ¿Qué piensan de la madre de Samuel? ¿Cómo se sentía? Ay, ¿dónde estará ese muchacho ahora? ¿Qué estará haciendo? Ay, no. Mire la hora sin llegar. Ah, ¿estarías? No. Ya estaba confiada de que su hijo estaba en las manos de Dios, estaba sirviendo al Señor, su vida para la gloria de Dios. Y que Dios nos ayude a que nuestros hijos sean para la gloria de Dios. Aún hay oportunidad, así nuestros hijos sean grandes, de que ellos aún sean para la gloria de Dios. Oremos por ellos, démosle ejemplo a ellos, que ellos puedan ver en nosotros personas espirituales, amen la palabra de Dios y sirvan al Señor y puedan ellos seguir nuestro ejemplo. Y para los jóvenes, si usted está escuchando hoy la voz de Dios, hay alguien que la ha escuchado antes, Samuel. Y Samuel murió ya en avanzada edad y toda su vida, desde pequeño, desde niño pequeño, dedicada al servicio del Señor, fue de gran bendición. Uno de los grandes profetas de Dios que usted puede encontrar en la Biblia es el profeta Samuel. Porque no hay una vida mejor aprovechada que la vida que se vive para Dios. Señor, gracias por tu palabra preciosa, Señor, por tu palabra que es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, dicen los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, ayúdanos como iglesia a discernir tu palabra, a tener estos tiempos de predicación como un momento en el cual Dios habla y que cada uno de los que nos colocamos aquí de pie a compartir tu palabra, realmente esa sea nuestra oración, no que nosotros hablemos, sino que Dios hable. Señor, y que nosotros escuchemos lo que quieres decir. Porque tu palabra es vida. Porque tu palabra rompe ataduras, esclavitud, rompe la oscuridad y la muerte y da vida. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a escuchar tu voz, a identificar tu voz. Puede ser que alguien nos hable y sea no realmente esa persona quien hable, sino seas tú quien esté hablando. Ayúdanos a identificar esa voz, la voz tuya. Ayúdanos a saber cuándo viene de ti. Seguramente, si viene de ti, no irá en contravía con lo que tu palabra enseña. Dios,
Ayúdanos a escuchar tu voz, a intimar contigo cada día, a estar más cerca de tu corazón. Dios, gracias. En Cristo Jesús. Amén.